¿Se acuerdan que empezamos a hablar un poco de la sociolingüística, ¿no? Que justo la misma palabra me lo va a decir, ¿no? Me va a decir que estudia elementos de tipo social y elementos de tipo lingüístico, ¿no? Fenómenos lingüísticos, ¿no? Pero no solo estas áreas son las únicas que estudian la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a sus compañeros de la otra parte les comentaba qué otras disciplinas estudian la cuestión social, la cuestión de las sociedades, ¿no? No sé si algunos tienen idea. O sea, por ejemplo, en sus materias que han llevado, en alguna de ellas han trabajado con sociedades, ¿no? Con culturas. ¿Qué materias de ese tipo son? Es pregunta para todos. ¿Cómo, profesor? ¿Lo puede repetir? Que el fenómeno social no solamente es exclusivo de la lingüística, ¿no? El fenómeno social, o sea, estudiar las sociedades, las sociedades humanas. ¿Qué otras disciplinas estudian las sociedades humanas? Ustedes en otras materias han llevado cuestiones de estudios de cultura, sociedad, Ah, pero vienen de un ¿se corte. puede decir que es la antropología social? ¿Qué más? ¿Qué otras más? De hecho, hasta sus Ciencia propios profesores social. estudian algunas de esas carreras o estudiaron esas carreras. ¿La Por morfología también? Mm, a ver, la etnología, ¿no? La etnología como tal, sí. ¿Qué estudió su maestro? ¿Qué carrera estudió su maestro Guillermo o su maestra Edith? ¿No saben su formación? ¿De qué es? ¿Que ellos qué estudiaron? En licenciatura. No, porque ellos ya luego hicieron maestrías y especializaciones en sus áreas, ¿no? Pero específicamente ellos son de formación sociólogos. O sea, la sociología es otra área que estudia las sociedades humanas, ¿no? Entonces tenemos muchas disciplinas. La vez pasada les comentaba que está también la arqueología, que estudia esta cuestión de los yacimientos arqueológicos, ¿no? Que pues toda esta cuestión de las pirámides, los restos óseos, la cuestión de la cerámica, la cuestión de puntas de piedra, o sea, todos los elementos que ha producido el hombre a través de la historia y que ha dejado huella justo a través de yacimientos arqueológicos, ¿no? Y entonces la arqueología también estudia las sociedades humanas, pero antiguas, pasadas, ¿no? En términos de yacimientos arqueológicos. Pero también la historia, ¿no? Que observa todos los fenómenos sociales que se han suscitado a lo largo de los diferentes periodos históricos. Entonces también estudia los fenómenos sociales, ¿no? Y también les comentaba que la etnohistoria, ¿no? Que ellos se dedican más pues los etnohistoriadores trabajan mucho con códices, ¿no? Trabajan con paleografía, ¿no? Se van a los archivos históricos y todo lo que escribieron previamente, mucho antes de algunos académicos del siglo XVIII, XIX, que apenas tenían con manuscritos. Entonces aprendieron a leer este tipo de escritura los historiadores, ¿no? También saben leer códices antiguos, y eso lo hace un historiador. ¿Pero para qué? Para descubrir qué es lo que hacían las sociedades, ¿no? O sea, las sociedades antiguas, en ese caso en la historia, ¿no? Les comentaba también la antropología física, que prácticamente son todas las carreras que existen en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, excepto la de sociología. Sociología se estudia en algunas universidades, como en Oaxaca, en la UIEP, bueno, en la BUAC, que diga, en la BUAP, en la Universidad Autónoma de Benito Juárez, y y la antropología física tiene que ver con ver la variabilidad biológica, tanto de los humanos vivos, pero como también de la cuestión de los muertos, ¿no? Entonces, por eso les comentaba la vez pasada que nosotros cuando nos acercamos a poblaciones antiguas, tenemos que identificar, por ejemplo, en restos óseos, teníamos que ver qué tipo de sociedad era, si tenía algunas enfermedades, todo queda un registro en los huesos, ¿no? O sea, en los huesos podemos observar patologías, enfermedades, a lo mejor, por ejemplo, esto de la pandemia, hubo pandemias que suscitaron en la época de la colonia y que quedaron restos óseos, en los restos óseos quedaron huellas, ¿no? De este tipo de enfermedades. Entonces, pues la osteología también estudia las sociedades, en este caso, que ya están desaparecidas, ¿no? Ya a través de los restos óseos, ¿no? Pero también estudia las cuestiones modernas, ¿no? O sea, cuestiones biológicas de crecimiento, desarrollo, actividad física, muchas cosas que estudia ergonomía, o sea,
muchas áreas que trabaja con las sociedades humanas vivas, ¿no? Para ver la variación biológica de los humanos, ¿no? Entonces, pero aquí nos vamos a centrar solamente en dos áreas, ¿no? La parte social, o sea, la parte de las sociedades y la parte lingüística, ¿no? Entonces, vamos a tener algunos, o sea, en algunos momentos vamos a centrarnos en el fenómeno lingüístico, pero buscando una explicación de tipo social. ¿Por qué está pasando esto? ¿No? Entonces, la sociolingüística se nutre mucho de la cuestión antropológica, de la cuestión etnológica, de la cuestión sociológica. Por eso era como el preámbulo de comentarles, ¿no? O sea, ¿qué otras áreas estudian la cuestión cultural, la cuestión social, ¿no? Entonces, a veces uno dice, no, pues nomás pensamos que la antropología es la única, ¿no? O sea, pero la antropología se divide en muchas áreas, muchas disciplinas, y por eso era como que pensaran más allá de la antropología, ¿no? Les digo, por eso se llama Escuela Nacional de Antropología, o sea, donde estudié, e historia, ¿no? O sea, todas las áreas de la antropología más la historia, ¿no? Entonces, pero ya con eso, ¿no? Entonces, eso les preguntaba aquí, ¿qué ven? ¿Qué fenómeno social ven? ¿Ustedes qué se imaginan que hay aquí en esta imagen? Es como un ritual, ¿no? Sí, pero un ¿Es de ritual muertos? puede ser de muertos, puede ser de adoración a alguna deidad, ¿no? Puede ser, no sé, a lo mejor una fiesta, una festividad de algún lugar, ¿no? Entonces, ahorita podemos hacer muchas hipótesis, no lo sabemos, no tenemos como la explicación todavía clara de esta imagen, pero lo que sí nos damos cuenta que sí hay un saumerio, alguien que está saumando acá a la gente. Tenemos algunos adornos de flores, ¿no? Que son como collares de flores. Tenemos un señor que está cargando, no se ve que esté cargando, quizás puede ser ahí que tengan la deidad o a lo mejor otra cosa, no sabemos, ¿no? Entonces, hay como elementos culturales muy, muy marcados ahí, ¿no? Vemos señoras que tienen algunos trajes típicos, también eso lo observamos, pero lo que no podemos observar en una foto, pues realmente es imposible observar la cuestión del habla, ¿no? Pero realmente siempre está acompañado de habla, ¿no? O sea, a lo mejor si es una cuestión religiosa, están haciendo rezos, ¿no? O sea, si es a lo mejor están haciendo cantos, ¿no? Entonces, no sé, voy a apagar mi cámara para ver si escuchan todavía. Sí, profe, sí lo escucho. Ok, gracias. Lo que pasa es que me desconectó otra vez el internet, está muy chafa el internet ahorita. Bueno, entonces nos volvemos a preguntar, ¿qué es la sociolingüística, no? O sea, es una cuestión que vamos a estar viendo durante todo el semestre. Y ustedes pues, ahorita se preguntan, ¿qué es la sociolingüística? Que era parte de la tarea, ¿no? Y pues esta es una definición que hace en un libro que les enseñé la semana anterior, que es sociolingüística para hispanohablantes. Entonces, esta investigadora de prestigio, que es una lingüista que tiene añísimos trabajando, ya está muy grande, pero es una señora que ha hecho mucha, mucha labor con las lenguas originarias y, y ha hecho muchas publicaciones, es catedrática de la UNAM, o sea, también ha dado clases en la ENA, en el Colegio de México, es una estudiosa bastante prestigiada, ¿no? Entonces, eh, y ella ha generado elementos teóricos para poder trabajar con la sociolingüística, ¿no? Entonces, ella nos comenta que la sociolingüística es una disciplina básicamente nueva, o sea, no tiene mucho tiempo que surge. Nos dice que es la interdisciplina que le interesa tanto a los sociólogos como a los lingüistas, ¿no? A veces me comentaba un amigo, oye, pero ¿cómo puede ser un sociólogo lingüística? O sea, pues no, o sea, pueden hacer estudios sociolingüísticos en términos interdisciplinarios, ¿no? Porque a veces muchos elementos lingüísticos no los conoce y no los estudia el sociólogo, ¿no? Entonces, el lingüista, pues sabe toda esta formación totalmente de análisis de las lenguas, ¿no? Pero a veces también, ¿qué pasa? Que el lingüista a veces no tiene esta formación social, ¿no? Bueno, en este caso, en mi formación, pues sí, porque yo llevé antropología, llevé etnografía, llevé todas las áreas que les acabo de comentar
todas estas disciplinas, en todas las llevé, o sea, llevé técnicas arqueológicas, llevé, llevé técnicas etnográficas, llevé, o sea, yo sé cómo, qué puede hacer un etnólogo o un antropólogo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues sí tengo como algunas unas bases, ¿no? Para poder hacer esta integración entre lo social y lo lingüístico, ¿no? Entonces, esa es una ventaja para mí, que además es una ventaja de formación que se da en la ENA, ¿no? O sea, hay otra área, por ejemplo, otra disciplina que se da ya en, en Chihuahua, que de hecho la licenciatura se llama lingüística antropológica, pues imagínense. Entonces, tiene que ver mucho con fenómenos sociolingüísticos, lo que ellos estudian, y también tienen esa formación antropológica, ¿no? O sea, aparte de que llevan muchas áreas de lingüística, también llevan esa parte antropológica muy fuerte, ¿no? Entonces ahí está como todavía más completa esta parte, y es la carrera que se da ya en la en la Escuela Nacional del Norte de México, allá en Chihuahua, ¿no? Entonces, pero justo los lingüistas se empiezan a dar cuenta que es una cuestión interdisciplinaria que estudia no solo la lengua como un sistema estructurado. Cuando hablamos de un sistema estructurado, estamos hablando de toda esta cuestión que decíamos, se comporta el sistema fonológico de la lengua tal, y estos son sus fonemas, tanto consonánticos como vocálicos, ¿no? O podemos ver que tenemos diferentes tipos de morfemas de tipo, tenemos algunos prefijos, sufijos, tenemos una diversidad en esta lengua. A lo mejor no tiene circunfijos, no tiene a lo mejor infijos, pero sí tiene prefijos y sufijos, y estas marcas, unas son de tipo derivativo, otras marcas son de tipo flexivo, y entonces yo estoy analizando la lengua en términos más estructura de la lengua, ¿no? Estructura sistemática de la lengua, pero pues no solamente se queda en esa parte, ya empezamos a ver cuestiones de o sea, cómo se integra esta cuestión lingüística, esa cuestión de la lengua con relación a la sociedad, ¿no? Y entonces ya empezamos a ver más la estructura social de la lengua, o sea, entonces vamos a ver elementos o fenómenos sociolingüísticos, pero tienen que ver tanto con la lingüística, pero también con elementos sociales de la lengua, ¿no? Entonces eso es como algo importante que les debe de quedar un poco claro, ¿no? Entonces por eso la sociolingüística se nutre tanto de las áreas que estudian la sociedad o las disciplinas que estudian la sociedad, y la área que estudia la lingüística, en este caso las lenguas, ¿no? Y por eso se conjunta y dicen que esa es la sociolingüística. De hecho, hay plazas de investigación que trabajan y que son de estas áreas sociolingüísticas en diferentes instituciones, ¿no? En la ENA, en el INALI, en el INA, en muchos lados, ¿no? Entonces, estos son algunos conceptos que podemos decir, y bueno, y esto ya los hemos escuchado, por ejemplo, de esta de lenguaje. Esto lo decía Saussure, lo decía Saussure, lo decía Benveniste, lo decía Blomfield, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser o sea, el lenguaje es la única capacidad humana de comunicarse, es una capacidad humana. Otros decían, es la facultad humana del hombre, ¿no? O sea, la capacidad o la facultad es el lenguaje, ¿no? Esto solamente lo hacen los humanos, o sea, tener un lenguaje articulado, hasta, ¿se acuerdan que decía, hay diferentes rasgos, ¿no? Que la doble articulación, la forma discreta, la recursividad, o sea, hay muchos elementos que me hacen ser lenguaje humano y que no se da en otras especies, solamente se da en la especie humana, ¿no? En el Homo sapiens sapiens, ¿no? O sea, ese es en donde se da el lenguaje humano, ¿no? Y también sociedad es un grupo relativamente independiente de individuos que se rige por criterios y principios de una organización interna. O sea, eso lo observamos. Las sociedades, hay diversos tipos de sociedades y que habitan en un territorio y tienen una cultura definitiva, ¿no? Entonces, podemos ver sociedades indígenas, sociedades rurales, sociedades semi-rurales, o sea, de diferentes tipos de sociedades, y eso lo vamos a observar en diferentes partes del mundo, ¿no? Y también tenemos la lengua como con creación, una capacidad que tenemos una lengua particular. O sea, todos podemos emitir o hablar una lengua, o sea, puede ser desde español, mije, náhuatl, cualquier lengua podemos hablar, pero dependiendo, ¿no? O sea, dependiendo dónde hayamos nacido, quién nos haya enseñado, dónde hayamos crecido, ¿no? Y además podemos aprender una segunda lengua, ¿no? También, esa es otra capacidad que tiene el humano, ¿no? Puedes aprender N lenguas. Yo me acuerdo que tenía un amigo que apenas murió en el 2019, él hablaba como 40 lenguas, o sea, imagínense, o sea, la capacidad de percepción, de aprendizaje, de adquisición, para hablar 40 lenguas, dices, wow, ¿no? O sea, era muy brillante este investigador, ¿no?
Bueno, estos conceptos los van a encontrar en ese libro que les comenté de sociolingüística para hispanohablantes. Eh, Les digo, hay algunos estudios, la mayoría de los estudios que empezaron a hacerse, pues se hicieron en Estados Unidos y hay mucha información, pero pues, está en inglés. Hay otros estudios que se hicieron en Rusia y también están en inglés. O sea, hay diversidad de estudios sobre sociolingüística, pero lamentablemente casi todo está en inglés, ¿no? Entonces, y sí hay muchos estudios de sociolingüística, pero del español, nada más del español, no de otras lenguas, ¿no? Y entonces, y eso pues sí está en español, ¿no? Eso los podemos ver aquí en México, en el Colegio de México, que hay un área muy específica sobre sociolingüística. Bueno, nos damos cuenta que no todos tenemos una forma similar de hablar. O sea, todos podemos tener una diferente forma de expresarnos y de hablar, ¿no? Diferentes tipos de habla, ¿no? Podemos decir, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, a alguien que dice, quiero comer tamal de pescado, ¿no? O sea, es como una expresión normal, ¿no? Pero hay otras personas en otras partes de la República Mexicana que pueden decir, quiero comer tamal de pecado, ¿no? Pecado. O sea, hacen una aspiración antes de decir la oclusiva, dicen pecado, ¿no? Entonces, esa aspiración es muy común en algunos hablantes, por ejemplo, de la costa de donde hay mar, ¿no? Entonces, esa es una forma de habla que se puede observar en la República Mexicana, en varios lados de la República donde hay mar, ¿no? Y en algunas zonas puede ser como muy marcada, en otras no tan marcada, que a lo mejor eh, hacen esa forma de un poquito diferente. Entonces, esa variación va a depender del lugar, ¿no? Y de la zona y de los hablantes, ¿no? De muchos factores, ¿no? Entonces, unos dicen como A, otros dicen como B, ¿no? Pero son las formas que podemos encontrar y otras formas más, y eso se le conoce como variación lingüística, ¿sale? Entonces ahí está su tamal de pescado, ¿no? Entonces, algunas definiciones y estas son otras definiciones que podemos encontrar que, que se pueden observar en diccionarios, ¿no? Como el de la Real Academia de la Lengua Española, y ellos dicen que la sociolingüística estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad, ¿no? O sea, bien simple. Otros dicen, no, en otras definiciones dicen, estudia los aspectos de la sociedad que incluyen en la lengua, ¿no? Otros dicen, estudia la manera en que la sociedad afecta el lenguaje. Esta cuarta definición se me hace todavía más completa porque dice, estudia los fenómenos lingüísticos, o sea, ya se pone como más estricta a estudiar los fenómenos lingüísticos y trata de relacionarlos con factores de tipo social. Y aquí ya empezamos a ver estas variables, que fue otro aspecto que les pedí en la tarea, que investigaran qué es una variable, ¿no? Igual vamos a ver, yo creo que el viernes, qué es una variable en términos generales, que además les va a servir a ustedes para sus trabajos de investigación de tesis, ¿no? Porque ustedes lo que van a estudiar prácticamente van a ser variables, o sea, cuando van a analizar un fenómeno de estudio, ya sea lingüístico, ya sea social, sea antropológico, lo que, lo que se van a ayudar para hacer ese estudio, van a empezar a estudiar diferentes tipos de variables. Y esas variables van a complementar y van a ayudar a trabajar su estudio de investigación. Entonces, en este caso, ya tienen como ciertas variables acotadas dentro de la sociolingüística y podemos decir que existe la variable de edad, la variable de género, si es hombre, si es mujer, en cuestiones de sexo, las cuestiones de grupo originario, si son a lo mejor lacandones, son mayas, son, no sé, son yaquis, son nahuas, ¿no? La historia, ¿no? Las cuestiones geográficas, son variables, son elementos. Por ejemplo, históricamente puede ser que en el grupo, por ejemplo, si estamos estudiando cómo hablan el español de la costa chica de Guerrero, a lo mejor ellos sí dicen pecado, ¿no? O sea, ellos dicen pecado, pero a lo mejor las últimas generaciones ya no lo están diciendo porque a lo mejor están migrando a las ciudades, a las grandes ciudades a trabajar, o están migrando a Estados Unidos o a otros lados, y ellos ya perdieron ese pecado y ellos empezaron a decir pescado. Entonces, a lo mejor por empezar a migrar históricamente, empezamos a observar cambios de este tipo de sonido, y ya no están diciendo pecado, ya están diciendo pescado, ¿no? O a lo mejor ya están diciendo otro tipo de sonido, ¿no? Entonces,
pero eso tiene que ver tanto con la historia, con la migración, con muchos factores que van a complicar esa cuestión de por qué está pasando eso, ¿no? Esa comunicación, ese tipo de comunicación, ¿no? Cuestiones geográficas, ¿no? Que esto que les decía de la migración, ¿no? Factores que van a influir en la migración, ¿no? Y otra definición, estudia el lenguaje en relación con la sociedad, que es un poco como la de arriba. Disciplina cuyo objeto es la lengua dentro de un contexto social, ¿no? Que también es como la segunda, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con contextos sociales, con contextos de lengua, ¿no? Fenómenos lingüísticos, o sea, eso es lo que va a estudiar la sociolingüística, ¿no? O sea, ustedes van a entrar en este mundo ahora de donde la lingüística no está sola, o sea, el fenómeno lingüístico ya no es como tan simple. Ahora, o sea, a veces nosotros hacemos el análisis de forma muy abstracto, o sea, sacamos como a la lengua o de cuestiones culturales, pero nomás es porque una cuestión metodológica, pero realmente las lenguas están inmersas en las sociedades y no las podemos como cortar, ¿no? Entonces hay factores sociolingüísticos, fenómenos sociolingüísticos que se relacionan con factores de tipo social, ¿no? Por ejemplo, el nivel socioeconómico, no es lo mismo cómo habla un chico aquí en la Ciudad de México de las lomas, ¿no? Que hablan así como, ¿qué pasó, güey? O sea, como con una especie de, como si unas papas ahí en su boca. Otros en el barrio, ¿no? De barrios marginados que están en la zona oriente de la Ciudad de México, y que es otro tipo de habla, ¿no? También la edad, no es lo mismo cómo habla un anciano a un niñito, a un joven, ¿no? O también el sexo, no es lo mismo una mujer que un hombre, ¿no? Como hablan, el tipo de habla es diferente, uno es más grueso, más aguda, ¿no? Entonces son factores pues que nos van a permitir diferenciar los diferentes tipos de habla, la educación formal. No es lo mismo cómo habla una persona no está estudiada a una persona que sí estudió, ¿no? Entonces tiene un registro totalmente diferente. A lo mejor el estudiado tiene mucho más tecnicismos, mucho más palabras, mucho más léxico, ¿no? A lo mejor el de educación formal, el de una educación no tan formal, que no estudió, a lo mejor no tiene tantos registros, ¿no? Entonces, eso también ayuda, eso es para identificar elementos de habla, ¿no? El grupo originario también, ¿no? La cuestión geográfica, no es lo mismo cómo habla un norteño el español, por ejemplo, de Sonora o de Sinaloa o de Baja California, el de Monterrey, y entre ellos mismos tampoco no es, los registros del habla del norte también son diferentes, y por ejemplo, además, el léxico de Sinaloa, de Sonora hay léxico totalmente diferente. De hecho, hay lingüistas que han hecho estudios sociolingüísticos de cuál es el léxico regional de Sonora y cuál es el léxico regional de Sinaloa, ¿no? Y muchos no coinciden en muchas cosas, algunas sí coinciden, pero muchas de esas tampoco coinciden con el léxico de la Ciudad de México o de Puebla o de la parte más central de México, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la cuestión geográfica, ¿no? Y cuestiones históricas, ¿no? También vemos elementos de que la sociolingüística nació del interés por ir más allá de estudios que consideraban la lengua como un sistema abstracto. Esto era lo que les decía. O sea, lo que hacíamos era solamente describir las lenguas, analizar las lenguas, y muchas veces podía hacer un estudio hasta con dos, o hasta con un hablante. De hecho, hay estudios de investigación de lingüística que han hecho estudios con un solo hablante, y dices, wow, o sea, pero se les olvida que pues el hablante está inmerso de una sociedad, o sea, el hablante está dentro de una sociedad, no está aislado, o sea, entonces aquí es cuando ya la sociolingüística empieza a poner estos focos rojos y decir, pues el hablante es social, o sea, de hecho los humanos somos sociales por naturaleza, o sea, no podemos estar aislados del mundo porque vean ahorita, o sea, todos los problemas que podemos observar en la pandemia es porque justo ya socialmente no tenemos esa interacción común y natural que teníamos antes de la pandemia, que nos integrábamos con los amigos, con los familiares, con las parejas, o sea, y eso rompió esa cuestión social, ¿no? Entonces ya hay depresión, hay mucha ansiedad, hay muchas cosas que nos han afectado porque nosotros como individuos humanos somos netamente sociales, ¿no? Entonces eso ya el lingüista dijo, pues por eso hay que estudiar sociolingüísticamente a las culturas, ¿no? O a las lenguas, ¿no? Entonces, en este caso, es una disciplina que tiene apenas 100 años, o sea, bueno, 50 años, no tiene ni 100 años, ¿no? Y era lo que les decía, se nutre justo de la antropología, de la sociología
y de la lingüística. Son como las áreas con las que se va a nutrir pues esta materia de ustedes, ¿no? El objeto de estudio es la lengua hablada, observada y descrita, ¿no? Analizada en un contexto social, o sea, en situaciones reales de uso. Eso es súper importante. En contextos sociales específicos y en situaciones reales de uso. Entonces, si yo quiero observar un fenómeno lingüístico, pues debo tener un contexto social muy específico y también debo tener ese registro de una situación real de uso, o sea, donde la lengua se esté hablando plenamente en una situación real de uso. Ahorita vemos dos ejemplos aquí abajito. Su punto de partida es la comunidad lingüística, un conjunto de personas que interactúan verbalmente, o sea, que comparten un conjunto de reglas con respecto a usos lingüísticos. O sea, por ejemplo, aquí pueden ser que a lo mejor en este grupo están hablando en una lengua, podría ser, no sé, es una hipótesis, pero aquí hay una serie de elementos que me está diciendo que aquí hay una unión con respecto, a lo mejor es un compadrazgo, o a lo mejor es, no sé, le van a dar la mayordomía, no sabemos, ¿no? Pero aquí ya hay un contexto social de uso específico, ¿no? O sea, y aquí es otro contexto totalmente social de uso, que estamos hablando de las personas, a lo mejor es una festividad, y hay las mujeres en este momento se reunieron de diferentes lugares, a lo mejor de la comunidad, y se reunieron para calentar tortillas, para hacer tortilla, ¿no? Pero además ellos pueden estarse comunicando, no sé, a lo mejor hablan alguna lengua, a lo mejor hablan solo español, pero están comunicándose verbalmente con alguna lengua, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la sociolingüística. Y entonces ya lo que analizamos aquí son diferentes usos lingüísticos, o sea, si están hablando a lo mejor el mije, en náhuatl, pues vamos a estar escuchando estos registros y saber qué están diciendo, ¿no? Igual aquí, ¿no? Pero no solamente qué están diciendo, sino todo lo que implica socialmente lo que hay alrededor, ¿no? Que aquí a lo mejor están los familiares del padrino o los familiares del mayordomo, o sea, a lo mejor hay una intimidad cultural muy fuerte que no la sabemos, ¿no? Solamente que estemos escuchando y que estemos dentro de ese panorama o dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, y eso ya es bien antropológico, o sea, ya acercarte a ese nivel ya es otra cosa, ¿no? Entonces, en pocas palabras, estos son las áreas que vamos a estar tocando durante el curso. Vamos a investigar ahora sí qué es un dialecto, ¿no? ¿Qué es la actitud lingüística, ¿no? ¿Qué es la variación lingüística? ¿Qué es el desplazamiento lingüístico? ¿Qué es el prestigio lingüístico? ¿Qué son las políticas lingüísticas? ¿Para qué me sirve el bilingüismo? ¿Qué es el bilingüismo, no? Un poco de la actitud, por ejemplo, ustedes cuando muchos de ustedes ya no hablan la lengua de la zona donde están, ¿no? Por qué ya no la hablan? A ver, por qué se imaginan que mucha de su generación de ustedes ya no hablan la lengua ingigua? Porque es pregunta, ¿eh? Para todos, para el que quiera responder. Profe, Adelante. yo creo que muchos no lo hablamos porque muchos jóvenes de hace tiempo se casaron con muchachas o de otro lado, pues entonces, pues ya no dialogaban y casi es muy común que las personas que son de la comunidad y hablaban, o sea, los hijos Sí, sí hablan bien el dialecto, la lengua, digo. ajá. Sí, de hecho, esa es una forma, ¿no? O sea, ya no se habla porque a lo mejor ya se va perdiendo porque ya, como dices, se casaron con otras personas que ya no hablan español. Pero también es una cuestión de actitud. O sea, yo tengo un valor muy fuerte hacia mi lengua, pues no la quiero perder y la voy a proteger y la voy a empezar a manifestar en mí mismo y después la voy a compartir en las nuevas generaciones, ¿no? Esa es una actitud positiva, ¿no? Puede haber actitudes negativas donde podemos decir, ah, ya no me interesa la lengua, ya no me la hablan los abuelos, qué bien, está bien que esté guardadita ahí con los abuelos, y esa es una actitud negativa que realmente adiós la lengua, ¿no? Yo prefiero hablar español o otras lenguas, ¿no? Inglés, otras lenguas extranjeras. Ese es otro tipo de actitud. Entonces, vamos a ver así como algunos ejemplos mucho más amplios de actitud lingüística, del desplazamiento, qué es el prestigio lingüístico. Ahorita, nomás que se queda así con la idea de que vamos a verlo mucho más a futuro, ¿no?